los novatos son solo herramientas. Úselos como se les antoje bajo mi mando. Yo me encargo de todo lo demás. La voz, áspera y vil como un carraspeo cargado de flema, rasgó el aire helado del amanecer en Andahuaylas, en el corazón de la sierra peruana. Provenía del coronel Mateo Vargas, comandante de la Tercera Brigada de Montaña, mientras exhalaba una nube de humo de cigarrillo con violencia en el pasillo del cuartel general. Frente a él, un grupo de subtenientes recién egresados y suboficiales novatos mantenían la cabeza gacha, sus espaldas encorvadas en una postura de sumisión absoluta. Era una escena que olía más a servidumbre feudal que a disciplina militar. Vargas, ignorando por completo la humanidad de los jóvenes frente a él, golpeó suavemente el hombro de un subteniente con su vara de mando, la mano enfundada en un guante de cuero. ¿Trajiste mi bolsa de golf? Hoy tengo una partida con el general de brigada. Hay que ser astuto y moverse con anticipación, ¿entiendes? Una risa grasienta resonó en el corredor. Este lugar, que debía ser un bastión de la integridad del ejército del Perú, se había transformado en el feudo privado de quienes ostentaban el poder. Bajo el nombre honorable de la brigada, famosa por su resistencia en la cordillera, se ocultaba una podredumbre que estaba a punto de reventar. En ese mismo instante, una mujer cruzaba lentamente el puesto de guardia de la brigada. Su uniforme, con la insignia de suboficial de tercera, estaba impecablemente planchado, y sus botas de combate brillaban sin una mota de polvo, como si nunca hubieran pisado un campo de batalla. Su nombre era Inti Quispe. En las fuerzas especiales del ejército, era una leyenda viviente, la mujer más joven en alcanzar el rango de general de división, con un historial forjado en las selvas del Brain contra el narcoterrorismo. Pero en ese momento, había borrado toda su identidad para estar allí, como una sombra anónima. La mirada de Inti era profunda y serena, como las aguas de un lago en la Puna. Tras una rápida verificación de su falsa identidad en la garita, entró en la base con paso firme. El viento de Andahuaylas era implacable. Un filo helado, descendido de las cumbres que separan a Purímac de Ayacucho, le azotó la mejilla, pero ella no se inmutó. En su mente, resonaba la conversación secreta que había tenido días atrás con el comandante general del ejército. El general de ejército Ricardo Solari la había convocado a su despacho en Lima. Le había informado que, aunque los resultados operativos de la Tercera Brigada de Montaña eran excelentes en papel, los informes de inteligencia revelaban un clamor desesperado entre los oficiales y suboficiales subalternos. El problema principal era el general de brigada Domingo Soto y sus secuaces, como el coronel Vargas, quienes usaban su rango para obtener beneficios personales y habían creado una atmósfera de tiranía. Incapaz de permitir que las raíces del ejército se pudrieran, el comandante general había desplegado su espada más afilada, Inti Quispe, infiltrada como una humilde suboficial de tercera antes de asumir su verdadero cargo como la nueva comandante de la Quinta División de Ejército. Me presento. Su voz resonó con una autoridad contenida al llegar a la oficina de administración. Suboficial de tercera Quispe, Inti. Asignada a la compañía del cuartel general a partir de la fecha. Saludó con una precisión marcial. El oficial de personal que la recibió, sin embargo, la miró con un desdén palpable. ¿Una mujer suboficial? Qué fastidio, dijo el capitán, apenas hojeando sus papeles. Escucha, Quispe. Nadie te ha invitado a esta fiesta, así que más te vale andar con cuidado. Y sobre todo, mantente fuera de la vista de mi coronel. Inti no respondió. Simplemente tomó la orden de asignación que él le extendía con desgana. Su mirada se desvió por un instante hacia el final del pasillo, en la dirección de donde provenía el grito del coronel Vargas. El olor a podrido ya impregnaba el aire. Tras dejar sus escasas pertenencias en el dormitorio asignado, se incorporó de inmediato a sus funciones. Su primera tarea no fue otra que la limpieza del área que rodeaba el despacho del comandante de la brigada. Utilizar a una suboficial recién llegada para el mantenimiento del espacio personal de un coronel era una violación flagrante del reglamento, pero allí parecía ser una costumbre arraigada. Mientras trapeaba el pasillo, se encontró de nuevo con Vargas. Él caminaba pavoneándose, haciendo girar su vara de mando con incrustaciones doradas. Inti se pegó a la pared y ejecutó un saludo reglamentario. Mi coronel. Vargas se detuvo y le escudriñó de arriba a abajo. A sus ojos, Inti no era más que una joven e inexperta suboficial, fácil de manejar. Con una mirada lasciva y desagradable, le tocó el hombro con la punta de la vara. ¿Eres la nueva? Tienes cara de niña buena. Oye, Quispe, ¿te llamas? A partir de hoy,
te encargarás personalmente de regar las plantas de mi oficina y de lavar mi camioneta. Y el fin de semana necesito gente para ayudar con la mudanza de mi casa de campo, así que organízame un grupo de tus compañeros. ¿Entendido? Los ojos de Inti brillaron con un destello gélido por una fracción de segundo. No era miedo, sino un desprecio hirviente que pugnaba por salir. Sin embargo, reprimió la emoción y bajó la cabeza. Por ahora, era el momento de la suboficial que recopilaba información. Sí, mi coronel. Entendido. Vargas, satisfecho, se alejó con una carcajada. Inti, observando su espalda, calculó los días en su mente. El tiempo que debía soportar en ese lugar era de 6 días más. Al 7º día, ella se presentaría en ese mismo patio de armas como su nueva comandante de división. Por la tarde, el general de brigada Domingo Soto visitó la unidad. Como máxima autoridad de la región militar, era un hombre más calculador y cruel que Vargas. Soto se plantó en el patio de armas con el pretexto de una inspección, pero su interés no estaba en el estado de entrenamiento de las tropas. Coronel Vargas, ¿qué pasó con esas raíces de maca de las que me habló? Mi esposa dice que últimamente le falta energía. Me dijeron que por esta zona de Apurímac hay gente que recolecta las mejores variedades. Ante la pregunta de Soto, Vargas se inclinó con una sonrisa servil. No se preocupe, mi general. Ya he encargado a varios suboficiales que contacten a los recolectores locales. Me aseguraré de que esta misma noche se las entreguen personalmente en su residencia. La conversación llegó nítidamente a los oídos de los soldados y oficiales que realizaban el mantenimiento de las zanjas en un extremo del patio. Inti, con una pala en la mano, observaba la escena en silencio. Generales que vendían el honor militar por beneficios personales, y los oficiales de alto rango que parasitaban a su alrededor. Su codicia era como la neblina densa que a veces cubría los picos andinos, ocultando el cielo claro de Andahuaylas. Fue entonces cuando un cabo, por accidente, salpicó una minúscula gota de barro cerca de las relucientes botas de combate de Soto. Un pesado silencio se apoderó del patio. El rostro del general se congestionó, pasando del rojo a un púrpura enfermizo. ¿Qué demonios es esto? ¿Sabes cuánto cuestan mis botas? Son de cuero italiano, hechas a medida. Soto le arrebató la vara de mando a Vargas y golpeó con saña el casco del cabo. El sonido metálico resonó con un tank y el joven soldado se tambaleó. Nadie a su alrededor se atrevió a intervenir, contuvieron la respiración. La mano de Inti apretó el mango de la pala con tal fuerza que las venas de su dorso se hincharon, a punto de estallar. El valor de la patria, por el que había arriesgado su vida innumerables veces en las fuerzas especiales, estaba siendo pisoteado de la forma más miserable. Pero tenía que contenerse. Si explotaba ahora, no podría arrancar de raíz el mal mayor. Desvió la mirada a la fuerza, observando la mano temblorosa del cabo mientras intentaba limpiar el barro. «Oye, Quispe. ¿Qué haces ahí parada?», gritó Vargas. «Llévate a ese inútil, prepara los papeles para enviarlo al calabozo de castigo y limpia las botas del general. Las quiero impecables en su residencia en 1 hora». Inti se acercó lentamente y ayudó al cabo a ponerse de pie. Los ojos del joven estaban llenos de lágrimas de humillación y miedo. Inti le apretó el hombro, un gesto breve pero lleno de una fuerza insospechada. «Vamos. Yo te ayudo», su voz, baja y profunda, contenía una autoridad inconfundible. Vargas sintió una extraña incomodidad, pero la descartó con un bufido y siguió a Soto hacia la sala de visitas. Al caer la noche, el cuartel general se sumió en el silencio. Pero Inti no durmió. Con una grabadora y una microcámara ocultas en su ropa, se movió como una sombra por las instalaciones. Las conversaciones de Soto y Vargas durante su borrachera, las evidencias de manipulación de libros contables y las pruebas de los abusos cometidos contra los subalternos fueron recopilándose una a una. Se ocultó en la oscuridad, al final del pasillo del despacho de Vargas. Dentro, el coronel hablaba por teléfono, riendo a carcajadas. Resulta que la nueva comandante de división también es una mujer. Con que sea bonita, le regalamos unos ramos de flores, le presentamos un informe de resultados bien maquillado y listo. ¿Qué viene de las fuerzas especiales? Seguramente se dará aires por tener algo de experiencia en combate, pero ¿acaso sabe con quién está tratando mi general Soto? Tiene contactos hasta en el ministerio. La domaremos en un par de semanas. Desde la oscuridad, una sonrisa fría se dibujó en los labios de Inti. Ella nunca había aprendido a ser domada.
Solo había aprendido a cazar y a aniquilar al enemigo. Qué profundo es su error, susurró para sí misma. Esa misma arrogancia será la soga que les apriete el cuello. Se alejó en silencio, sus pasos eran inaudibles. Las montañas de Apurímac, ajenas a la tormenta que se gestaba en su seno, dormían en un silencio profundo. A la mañana siguiente, las represalias contra la suboficial Quispe se intensificaron. Se le ordenó, en solitario, la limpieza de todos los baños públicos de la brigada y el desbroce de la maleza alrededor del polvorín. Los otros oficiales subalternos la miraban con compasión, pero se mantenían a distancia, temerosos de que la ira de los superiores les salpicara. Inti, impasible, fregaba los suelos y empuñaba el machete. Mientras trabajaba cerca del polvorín, el cabo que había sido golpeado por Soto se le acercó a escondidas y le ofreció una lata de gaseosa. Suboficial, lo siento mucho. Siento que por mi culpa esté pasando por esto. Mi coronel es una persona muy rencorosa. Finja que trabaja, no se esfuerce demasiado. La voz del cabo temblaba. Inti aceptó la bebida, la guardó en un bolsillo y lo miró directamente a los ojos. No tienes por qué disculparte. El ejército no es un lugar para oprimir con el rango, sino para asumir responsabilidades acordes a él. Aguanta un poco más. Pronto, el aire aquí va a cambiar. Su mirada estaba llena de una convicción inquebrantable. El cabo, sin saber por qué, se sintió abrumado por la presencia de Inti y tragó saliva. De ella emanaba un aura que no correspondía en absoluto a una simple suboficial de tercera. Tras terminar su trabajo, Inti se dirigió a un almacén abandonado en la parte trasera de la base. Allí, un grupo de mayores y comandantes, siguiendo las órdenes de Vargas, celebraban una parrillada con abundante alcohol en pleno horario de trabajo. La indisciplina había alcanzado su punto más álgido. Inti, conteniendo la respiración, grabó la escena con precisión. «Oye, Quispe. ¿Qué haces ahí? ¿Holgazaneando en lugar de trabajar?» Un comandante borracho, al salir del almacén, la descubrió y le gritó. Extendió la mano para agarrarla del cuello de la camisa. Instintivamente, Inti podría haberle roto la muñeca, pero se detuvo a tiempo. En su lugar, lo miró con un rostro inexpresivo, sin sumisión ni desafío. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso quieres irte de cabeza al calabozo? El comandante continuó con sus insultos. Inti bajó la cabeza en silencio. En lo más profundo de su ser, el espíritu de combate de las fuerzas especiales rugía, pero recordó el peso de las 3 estrellas que reposaban sobre sus hombros. Levantó la vista hacia el cielo nocturno de Andahuaylas. Las estrellas brillaban con una luz fría y distante. Quedaban 6 días. No, para ella, cada segundo era un tiempo precioso de preparación para extirpar esa raíz podrida. Tocó la humilde insignia de suboficial en su uniforme. Pronto, esa insignia se transformaría en las estrellas de un general de división, un símbolo de la justicia del ejército del Perú. El coronel Vargas y el general Soto seguían brindando, convencidos de que su reino sería eterno, sin soñar siquiera que la suboficial a la que despreciaban como a un insecto sería la juez que pronto les arrebataría todo. El amanecer en la sierra de Andahuaylas comenzaba con un silencio más frío que la propia niebla. El viento que bajaba de las cumbres, un cuchillo helado que cortaba la piel, barría la base militar. Mucho antes de que la corneta de Diana resonara en el patio de armas de la tercera brigada de montaña, Inti Quispe ya estaba despierta. Se levantó de su catre con un movimiento fluido, sin un ápice de vacilación. Mientras los otros suboficiales a su alrededor roncaban, sumidos en un sueño profundo, ella se vistió en silencio con su uniforme de faena. El rostro que le devolvió el espejo era el de una suboficial impasible, pero tras la profundidad de sus ojos danzaba la fría determinación forjada desde sus días en las fuerzas especiales. La primera tarea del día para Inti era la limpieza del despacho personal del coronel Mateo Vargas y la sala de descanso secreta adjunta. Aquel lugar, más parecido a un opulento club social que a un espacio militar oficial, era el epicentro de la corrupción, y el hecho de que una suboficial recién llegada tuviera que limpiarlo sola era el síntoma de la enfermedad. Con un balde lleno de útiles de limpieza, caminó por el pasillo. Las paredes estaban decoradas con fotografías que narraban la gloriosa historia de la brigada de montaña, pero los rostros de los oficiales que pasaban bajo ellas eran sombríos y tensos. Al abrir la puerta del despacho de Vargas, una ráfaga de aire viciado la golpeó, una mezcla repugnante de humo de cigarro rancio y el aroma de un costoso pisco. Eran los restos de la fiesta privada que el general Soto y el coronel Vargas habían celebrado la noche anterior. Inti, en silencio,
abrió las ventanas para ventilar. Luego, empezó a limpiar metódicamente cada rincón. Su mano se detuvo sobre una pila de documentos en el escritorio. El título decía estado de abastecimiento de material logístico, pero el contenido real detallaba el desvío de fondos operativos de la unidad para pagar la remodelación de la casa de campo del coronel y la compra de caros equipos de golf. Inti activó el dispositivo de grabación en miniatura oculto en su manga. Donde los hombres pierden el honor, es imposible que habite la justicia, su murmullo se disolvió en el aire. En ese momento, la pesada puerta se abrió y entró el coronel Vargas. La resaca de la noche anterior había dejado su rostro con un tinte amarillento y una irritabilidad palpable. Se arrojó en un sofá y apuntó a Inti con su vara de mando. «Oye, Quispe, ¿ya lavaste mi camioneta como te ordené ayer? Y caliéntame el caldo de gallina que está en el refrigerador. Lo trajeron de un restaurante cerca de mi casa, así que tráelo antes de que se enfríe». Inti detuvo su trabajo y se cuadró. «Mi coronel. La camioneta está limpia. Prepararé su comida de inmediato. Deja de hablar y muévete. Además, me ha llegado un informe de que ayer te vieron hablando con ese cabo idiota que se atrevió a molestar al general. ¿Están tramando algo ustedes dos? Ya deberías saber lo que pasa en esta brigada si me caes mal». Vargas la examinó con una mirada llena de sospecha. Inti bajó la vista, ocultando cualquier emoción. Sus músculos se tensaron instintivamente, listos para un movimiento rápido hacia la yugular de Vargas, pero una férrea disciplina mental la contuvo. El proceso de acorralar a la presa apenas comenzaba. Durante toda la mañana, Inti fue sometida a los recados personales de Vargas. Lustró los zapatos del coronel, transportó bolsas de compras de una tienda por departamentos que la esposa de Vargas había encargado e incluso tuvo que escribir a mano las invitaciones para la fiesta de cumpleaños del general Domingo Soto. En el proceso, lo que presenció fue más que un simple abuso de poder, era una vasta red de corrupción. Los comandantes de batallón, para ganarse el favor del general, utilizaban a sus tropas para realizar trabajos agrícolas en sus chacras privadas, recibiendo a cambio garantías de ascenso. Al mediodía, una tensión inusual se apoderó del patio de armas de la brigada. El general Soto había llegado sin previo aviso. Acompañado por Vargas, inspeccionó el reparto del almuerzo a la tropa. Sin embargo, todo era una farsa, un teatro de la peor clase. En la entrada del comedor, se habían dispuesto discretamente unas bandejas con un almuerzo especial de un restaurante de lujo para el general y el coronel. Mientras los soldados tragaban a duras penas un rancho insípido con menestras aguadas, sus comandantes disfrutaban de lomo saltado y ceviche justo a su lado. «Coronel», dijo Soto, mientras se sacaba un trozo de carne de entre los dientes con un palillo, sobre esa nueva comandante de división. «Solo porque es mujer y estuvo en las fuerzas especiales, creerá que puede venir a mandarnos a veteranos como nosotros. Dicen que el comandante general Solari la tiene en alta estima. Tendremos que mostrarle quién manda aquí, ¿no crees?» Vargas asintió con una risa servil. «Por supuesto, mi general. ¿Acaso cree que esta tierra andina va a cambiar porque llegue una generala? Apenas ponga un pie aquí, la enterraremos en una montaña de papeleo administrativo para que no sepa ni dónde está parada. ¿Qué van a saber de la realidad del terreno las mujeres que no salen de su oficina?» La conversación llegó claramente a los oídos de Inti, que estaba recogiendo los restos de comida en un rincón del comedor. Mientras limpiaba una bandeja, una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Ella conocía la realidad del terreno mejor que nadie. Mientras ella derramaba sangre en la selva, luchando contra columnas terroristas, ellos estaban en sus cómodas oficinas exprimiendo la sangre de sus subordinados. Por la tarde, el espectáculo fue aún más deplorable. El coronel Vargas, para alardear de su habilidad en el golf, instaló un campo de práctica improvisado en medio del patio de armas. Hizo que los suboficiales y soldados más jóvenes se pusieran en fila para recoger las pelotas que él golpeaba. «Oye, Quispe. Tú, ponte allá, a 100 metros, y marca exactamente dónde cae cada pelota. Si pierdes una sola, hoy no cenas». Sin decir una palabra, Inti caminó hasta el centro del patio. Bajo el sol abrasador de la sierra, observaba las pelotas de golf volar hacia ella. Cada vez que una pelota caía a sus pies, se escuchaban los gritos de Vargas, una mezcla de risas y maldiciones. Un subteniente a su lado, incapaz de soportar el calor, se tambaleó. Vargas se acercó a él, blandiendo su palo de golf. «No puedes mantenerte firme. Los novatos como ustedes no son soldados.
Son bienes fungibles para mantener el buen humor de sus superiores. Párate derecho. Vargas le dio unos golpecitos en la espinilla con el palo de golf, humillándolo. Los ojos de Inti se transformaron instantáneamente, adoptando el modo de un francotirador de las fuerzas especiales. Encendió el transmisor oculto en su bolsillo. Era una línea directa con el comando conjunto. Aquí Cóndor. Actualmente en el patio de armas de la Tercera Brigada de Montaña. Evidencia de grave abuso de autoridad y maltrato por parte del comandante, recopilada. Libros contables fraudulentos y registros de desvío de fondos, asegurados. Avance de la operación, 90%. A través del auricular, llegó la voz breve y firme del general Solari. Continúe. Todo terminará el día de la ceremonia de asunción de mando. Inti cortó la comunicación y volvió a su rostro inexpresivo de suboficial. Recogió una de las pelotas de Vargas y se la llevó. Al coronel no le gustó verla tan serena, sin una sola gota de sudor. ¿Y tú por qué estás tan fresca? Te ves muy llena de energía. Oye, Quispe, esta noche ven a mi residencia para ayudar con la limpieza. Mi esposa se queja de que la casa está un poco sucia. No aceptas un no por respuesta, ¿verdad? Inti inclinó ligeramente la cabeza. Entendido, mi coronel. Estaré allí sin falta. Al anochecer, Inti se presentó en la residencia de Vargas, tal como se le había ordenado. Ubicada en una tranquila zona residencial de Andahuaylas, la casa era demasiado lujosa para el sueldo de un oficial del ejército. Al entrar, encontró a Vargas tumbado en el sofá en ropa cómoda. Su esposa, con actitud arrogante, le arrojó un trapo. Si dejas una sola mota de polvo, se lo diré a mi esposo y te haré la vida imposible. Si estás en el ejército, compórtate como tal. ¿Qué hace una mujer pretendiendo ser suboficial? Inti limpió el suelo en silencio. Pero sus manos no solo limpiaban, también instalaban micrófonos en miniatura en las grietas de los muebles y las paredes. Vargas, mientras conversaba con su esposa, detallaba el acuerdo de soborno que había pactado con el general Soto relacionado con los contratos de suministros militares. La cantidad de dinero que habían recibido de cada contratista y el plan para ocultar los libros contables cuando llegara la nueva comandante de división, todo fluía directamente al receptor de Inti. Al salir de la casa, Inti observó las flores rojas que crecían en el jardín. Bajo las flores vibrantes, la tierra estaba podrida y corrompida. Sacó de su bolsillo una foto de sus días en las fuerzas especiales, con sus compañeros. Los rostros de las almas que habían dado su vida por la patria aparecieron en su mente. No habían muerto para proteger este paraíso de la codicia. 7 días. Ese corto tiempo será para ustedes el umbral de un infierno eterno. Inti se fundió en la oscuridad y regresó a la base. Sus pasos ya no eran los de una suboficial. Eran los de una verdadera comandante que había venido a restablecer la disciplina y a extirpar la carne podrida del ejército. A partir del día siguiente, el ambiente en la base se volvió aún más extraño. Con la ceremonia de asunción de mando acercándose, el general y el coronel presionaron aún más a los soldados para encubrir sus fechorías. El entrenamiento real fue relegado a un segundo plano. Toda la fuerza de la brigada se dedicó a la decoración del lugar de la ceremonia y a los ensayos de protocolo. Inti estuvo en el centro de todo, apoyando en silencio a los soldados que sufrían. Consolaba a una joven subteniente que lloraba a solas en el baño y compartía su ración de comida con los cabos que recibían castigos injustos. Los soldados comenzaron a sentir una extraña sensación de calma y fuerza proveniente de la anónima suboficial Quispe. Cuando ella estaba cerca, los gritos de Vargas y la arrogancia de Soto parecían menos aterradores. Al final del segundo acto de esta tragedia, el sol rojo se elevaba sobre las crestas de las montañas de Apurímac. Quedaban apenas 3 días para la ceremonia. Inti se paró en medio del patio de armas, mirando el mástil donde pronto se izaría la bandera de la nueva comandante de división. El sonido de la bandera peruana ondeando al viento le pareció un grito de guerra, una señal para avanzar. Se ajustó los cordones de sus botas de combate una vez más. En el bolsillo interior de su chaqueta, un informe de cientos de páginas sobre la corrupción, junto con las pruebas de video, estaba perfectamente organizado. Solo quedaba soltar la correa del perro de caza. El coronel Vargas seguía en su despacho, pavoneándose y acosando a sus subordinados, mientras que el general Soto, copa en mano, planeaba cómo manejar a la general Quispe en la ceremonia. No tenían ni la más remota idea de que la gigantesca espada del juicio pendía sobre sus cabezas, embriagados hasta el final con el dulce sabor del poder.
Inti cerró los ojos en silencio. El viento áspero de la puna le revolvió el pelo. La sonrisa en sus labios era tan fría que casi dolía. La leyenda de las fuerzas especiales, la general de división más joven del ejército, Inti Quispe. Su verdadera historia, habiendo pasado el prólogo, estaba a punto de entrar en el nudo de la trama. La cordillera andina parecía contener la respiración en la noche, un jadeo áspero y frío. En el patio de armas de la tercera brigada de montaña, las luces permanecían encendidas pasada la medianoche. Por orden del general Domingo Soto, se estaba llevando a cabo un ensayo improvisado de desfile nocturno, una actividad totalmente fuera de programa. Parecía que la única razón de ser de la unidad se había reducido a una pomposa exhibición para la nueva comandante de división. Inti, en un rincón del patio, cargaba un pesado equipo de sonido, observando la escena. «Oye, Quispe, ¿por qué tus movimientos son tan torpes? Si la línea de formación se rompe cuando llegue la general, yo seré el responsable», le gritó el mayor jefe de personal, un lacayo del coronel Vargas. Su rostro estaba enrojecido, claramente afectado por el alcohol. Inti se inclinó en silencio, dejó el equipo en el suelo y saludó. «Mis disculpas. Lo corregiré de inmediato», su voz resonó, firme y clara, cortando el aire nocturno. Su mirada se dirigió al centro del patio, donde el general Soto acosaba a los soldados. Él, abrigado con una gruesa parca, bebía una infusión caliente mientras gritaba a los hombres que temblaban de frío con sus uniformes de faena. «Todo esto es para mostrar la disciplina de nuestra brigada. ¿Vamos a dejar que un poco de frío arruine la bienvenida a la comandante? Coronel Vargas, la decoración de esa tribuna no es lo suficientemente vistosa. Consigan más tela dorada». Para complacer a Soto, Vargas comenzó a presionar a sus subalternos. Se emitió la orden absurda de registrar todas las tiendas de decoración en Andahuaylas y los pueblos cercanos para encontrar tela dorada. Cuando un joven subteniente sugirió tímidamente que el presupuesto de suministros era insuficiente, Vargas lo golpeó sin piedad en el hombro con su vara de mando. ¿Presupuesto? ¿No se puede conseguir recortando un poco la comida de estos mocosos? Si le caemos bien a la comandante, todo eso volverá como presupuesto. ¡Idiota! Los ojos de Inti parpadearon con furia contenida. Verificó el estado del dispositivo de grabación oculto en su bolsillo. Ya había conseguido pruebas concluyentes de que Vargas estaba malversando fondos operativos para comprar regalos personales y desviando el presupuesto de alimentación de los soldados para preparar un lujoso banquete de bienvenida. El ensayo terminó pasadas las 2 de la madrugada. Los soldados, exhaustos, se arrastraron a sus barracones, pero a Inti se le asignó otra tarea: organizar la biblioteca personal en la residencia del coronel Vargas. Mientras caminaba por las oscuras calles de Andahuaylas, sintió el peso invisible de las estrellas sobre su pecho. Al llegar a la residencia, encontró a Vargas completamente ebrio, desparramado en el sofá. Al verla entrar, se tambaleó hacia ella. «Oye, Quispe, trabajas muy bien. Cuando termine la ceremonia de asunción, ¿qué tal si te recomiendo para la secretaría del general? Allí podrías divertirte manejando el dinero del Estado. Pero a cambio, tienes que obedecerme en todo, ¿eh?». Extendió la mano para tocarle la barbilla. Instintivamente, Inti giró la cabeza para esquivarlo. Ella, que en sus días en las fuerzas especiales no había temido los cuchillos de los terroristas, sintió una náusea insoportable ante el toque repugnante de un superior en quien se suponía debía confiar. «Mi coronel, está usted ebrio. Empezaré a organizar la biblioteca como me indicó». «¿Cómo te atreves a ser tan altanera? Arruinar la carrera de una suboficial como tú no me cuesta nada». Vargas, resoplando, volvió a desplomarse en el sofá y se quedó dormido. Inti entró en la biblioteca y cerró la puerta con cuidado. Sus manos se movieron con la precisión de una máquina. En el fondo de un cajón del escritorio, encontró un libro de contabilidad doble. En él se detallaba la lista de sobornos que el general Soto y el coronel Vargas habían recibido de contratistas militares durante los últimos 2 años. El flujo de dinero negro, intercambiado a cambio de monopolizar las obras de construcción en las bases de la región, quedó registrado en la cámara de Inti. «Finalmente, te atrapé», murmuró. Inti devolvió el libro a su lugar y salió de la residencia. A lo lejos, sobre los picos de las montañas, asomaba una luz azulada del amanecer. Quedaban 48 horas para la ceremonia. De regreso a la base, se detuvo un momento para contemplar el pacífico pueblo que se extendía bajo la montaña. Los soldados existían para proteger esa paz, pero dentro del propio ejército,
El pus de la corrupción estaba a punto de reventar. A la mañana siguiente, se convocó una formación de emergencia en toda la brigada. El coronel Vargas había estallado en cólera porque la pólvora para los fuegos artificiales de la ceremonia se había humedecido. Hizo arrodillar al soldado encargado de su custodia en medio del patio de armas y lo cubrió de insultos. Un tipo como tú no es un soldado. Eres un traidor que ha manchado el honor de mi general. Vargas levantó el pie para patearlo, y los soldados a su alrededor apartaron la vista. Fue entonces cuando Inti dio un paso al frente. Mi coronel, según el manual de manejo de explosivos, la exposición a la humedad se debe al mal estado de las instalaciones del almacén. Culpar a un soldado individualmente no contribuye a la disciplina militar. El patio se quedó helado. Vargas, incrédulo, la fulminó con la mirada. Quispe, ¿me estás dando lecciones? ¿Estás loca? ¿Quieres que te arranque las insignias? Inti no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos. En su mirada había una autoridad abrumadora, impropia de una suboficial. Por un momento, Vargas se sintió intimidado y retrocedió un paso. Detengan a esa mujer. Enciérrenla de inmediato. La envío al calabozo por insubordinación y desacato a una orden. Ante el grito de Vargas, la policía militar se acercó. Inti no opuso resistencia y extendió las manos. Sabía que este arresto era parte de su plan. Con ella fuera de escena, Vargas y Soto bajarían la guardia, y ella, desde el lugar más bajo, completaría su última pieza de evidencia. Inti fue encerrada en una celda fría dentro de la brigada. El cielo de la sierra, visto a través de los barrotes, estaba excepcionalmente claro. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. En su mente, ya se desarrollaba el guión completo de la ceremonia de Asunción. Pocas horas después, la puerta de la celda se abrió silenciosamente. Quien entró no fue un guardia, sino el técnico jefe superior de la brigada, el suboficial de mayor rango. Era un veterano que había servido durante décadas y conocía todos los entresijos de la unidad. El técnico Morales le dejó un cartón de leche caliente. Suboficial Quispe, dicen que no eres una novata cualquiera. ¿No sabías que enfrentarte así al coronel solo te perjudicará a ti? Inti abrió los ojos lentamente y lo miró. Técnico, va a seguir observando cómo se pudre esta unidad. Los ojos del viejo suboficial se abrieron de par en par. Miró a su alrededor y susurró, ¿crees que no lo sé? Pero el general Soto tiene conexiones hasta en el alto mando en Lima. El mundo no va a cambiar porque una suboficial se rebele. Puede que el mundo no cambie, pero el honor del ejército debe ser defendido. Técnico, ayúdeme. Permítame terminar con todo esto. La voz de Inti contenía una fuerza irresistible. El técnico Morales la observó durante un largo rato y luego sacó de su bolsillo una vieja libreta. En ella, con una caligrafía apretada, se documentaban los actos de maltrato y las irregularidades en los ascensos que el coronel Vargas había cometido contra los soldados. El viejo soldado también anhelaba demostrar que la justicia aún existía. Gracias. No olvidaré este favor. Inti guardó la libreta como un tesoro. Ahora, todas las piezas del rompecabezas encajaban. En ese mismo momento, en el cuartel general de la división, el general Soto brindaba con el coronel Vargas. Coronel, ¿qué pasó con esa suboficial, Quispe? Era una verdadera molestia. No se preocupe, mi general. La tengo encerrada en el calabozo. Después de la ceremonia, la daremos de baja discretamente por no apta para el servicio. Soto rió con satisfacción. Bien hecho. Mañana llega la nueva comandante de la división. Como es mujer, fingiremos tratarla con respeto mientras le mostramos nuestros excelentes resultados. Como es una enviada del general Solari, tendremos que adularla un poco al principio. Estaban cayendo en la trampa que ellos mismos habían cavado. En la madrugada del día de la ceremonia, Inti salió silenciosamente de la base con la ayuda del técnico Morales. Se dirigió a una casa segura en las afueras de Andahuaylas. Allí le esperaba un equipo de operaciones especiales enviado desde Lima. Inti se quitó el uniforme de suboficial, cubierto de polvo. Cuando salió del baño y se paró frente al espejo, ya no era una suboficial indefensa. Su cabello corto estaba perfectamente peinado, sus ojos brillaban con una voluntad de hierro y, sobre sus hombros, relucían 3 estrellas deslumbrantes. Era la general de división Inti Quispe en su verdadera forma.
Un oficial subalterno le ayudó a ponerse el uniforme de gala de general, impecablemente planchado. En su pecho, las condecoraciones obtenidas en las fuerzas especiales ocupaban su lugar con un peso solemne. Inti se ajustó la pistola reglamentaria en la cintura y se puso la gorra. ¿Está todo listo? Sí, mi general. Todos los preparativos están completos. La policía militar y los fiscales están apostados alrededor del patio de armas de la brigada. Inti miró por la ventana. A lo lejos, se veía el patio donde ondeaba la bandera de la brigada. En ese momento, Soto y Vargas, vestidos con sus uniformes de gala, estarían pavoneándose, listos para recibir a la nueva comandante. Vamos. A enseñarles que en el ejército del Perú ya no hay lugar donde esconderse. El vehículo negro de mando que transportaba a Inti comenzó a cortar la niebla de la sierra a toda velocidad. Sobre el capó, el estandarte con las 3 estrellas de la comandante de la 5ª División de Ejército ondeaba al viento. En el patio de armas, la banda militar tocaba una marcha solemne. El general Soto y el coronel Vargas esperaban en la tribuna con expresiones de confianza. Miles de soldados estaban en posición de firmes, sus ojos reflejaban cansancio y resentimiento. Finalmente, el vehículo de la comandante apareció en la entrada. Soto se arregló el uniforme y le susurró a Vargas: «Bien, que comience la función. Actúa con la máxima cortesía». El vehículo se detuvo y un edecán abrió la puerta. Todas las miradas se centraron en ella. En el instante en que vieron a la persona que descendía, los rostros de Soto y Vargas se volvieron cenicientos. El rostro bajo la gorra era el de la misma suboficial Quispe a la que habían despreciado y encerrado días antes. Pero sobre sus hombros, brillaban, más altas que las suyas, 3 estrellas que ni siquiera se atrevían a mirar. La general de división Inti Quispe caminó lenta y firmemente hacia la tribuna. El sonido de sus botas rompió el silencio del patio. Soto, temblando como una hoja, intentó un saludo. Mi general. General de brigada Soto, Domingo. Bienvenida a su asunción de mando. Su voz se quebró miserablemente. Inti lo miró de frente y abrió la boca, su voz helada como el viento de la puna. General Soto. Coronel Vargas. Su teatro ha terminado. Su voz, amplificada por los altavoces, retumbó por todo el patio. Los ojos de los soldados se abrieron como platos. La tormenta ya había comenzado. El vasto patio de armas de Andahuaylas quedó sumido en un silencio glacial. Sobre la tribuna, las 3 estrellas en los hombros de la general de división Inti Quispe brillaban con una luz fría bajo el sol del mediodía. El general de brigada Domingo Soto y el coronel Mateo Vargas, que hasta hace un momento se pavoneaban con arrogancia, parecían a punto de desplomarse, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Los miles de soldados contuvieron la respiración, asimilando la increíble verdad: la humilde suboficial que habían visto durante la última semana era, en realidad, su nueva comandante. Inti se quitó lentamente la gorra de gala y se la entregó a su edecán. Su cabello corto y pulcro reveló una fina cicatriz en su frente, un recuerdo de sus días en las fuerzas especiales. Era una marca de honor más valiosa que cualquier medalla, una prueba de su espíritu de soldado. Se paró frente al micrófono y recorrió con la mirada a cada uno de los soldados formados en el patio. Durante los últimos 7 días, he vivido aquí como la suboficial de tercera Inti Quispe. Su voz era baja, pero resonó con una claridad cristalina en cada rincón del patio. En su tono había más tristeza y determinación que ira. Lo que vi no fue la honorable tradición de la brigada de montaña. Lo que vi fue la codicia de quienes roban la comida de sus subordinados para llenar sus propios bolsillos. Lo que vi fue la arrogancia de quienes tratan a los oficiales subalternos como esclavos para su entretenimiento personal. El uniforme militar es una armadura para defender la patria, no una toga para ocultar la propia corrupción. Soto, con manos temblorosas, se aferró a la barandilla de la tribuna. Intentó salvar la situación. Mi general, debe haber algún malentendido. Yo solo he hecho todo lo posible por el bien de la unidad y he mantenido un poco de rigor para elevar la moral. Inti giró la cabeza y lo fulminó con la mirada. El frío de sus ojos hizo que Soto retrocediera un paso. ¿El bien de la unidad? ¿Llamas bien a los resultados obtenidos pateando a tus subordinados y golpeándolos en las espinillas con un palo de golf? ¿O acaso es ejercer el mando desviar suministros militares para amueblar tu casa de campo y hacer que tus soldados carguen las bolsas de compras de tu esposa? Inti sacó de su chaqueta la vieja libreta que le había dado el técnico Morales.
Era la prueba manchada de lágrimas y sangre. Abrió la libreta y comenzó a leer en voz alta. Coronel Mateo Vargas, comandante de la Tercera Brigada de Montaña. Desvío de 20.000 soles del presupuesto de alimentación para la compra de equipo de golf personal y licores de lujo. Uso de personal de tropa para fines privados, incluyendo mudanzas y remodelaciones de su residencia. Maltrato físico a un subteniente que expresó su disconformidad. Además, aquí se detalla el soborno regular entregado al general de brigada Domingo Soto. El coronel Vargas, con el rostro descompuesto, cayó de rodillas al suelo. Había perdido hasta la fuerza para inventar una excusa. Detrás de Inti, los fiscales y la policía militar del Comando Conjunto subieron a la tribuna. En virtud de los artículos 62, abuso de autoridad, y 72, maltrato, del Código de Justicia Militar, así como por el delito de malversación de fondos, el general de brigada Domingo Soto y el coronel Mateo Vargas quedan relevados de sus cargos y bajo arresto para su investigación. Aíslese de inmediato a todos los implicados que se hayan beneficiado de esta red. Los policías militares agarraron a Soto y Vargas por los brazos. Sus cinturones de mando y sus insignias fueron arrancados en el acto. Desde el patio, los soldados dejaron escapar un murmullo colectivo. No era de alegría, sino un profundo suspiro de alivio, como si una pesada carga que habían soportado durante años finalmente se hubiera levantado. Inti no miró a los hombres mientras eran arrastrados. Volvió a tomar el micrófono y se cuadró ante la tropa. Soldados, como su comandante de división, les pido profundas disculpas por el sufrimiento que han padecido por la falta de sus superiores. A partir de hoy, este tipo de abusos desaparecerá para siempre de todas las unidades bajo mi mando. Un militar no es quien reina con su rango, sino quien sirve con su responsabilidad. Y yo misma lo demostraré con el ejemplo. Un grito estruendoso brotó de los miles de soldados reunidos. El clamor sacudió las montañas de Andahuaylas. Inti bajó de la tribuna y se acercó al cabo al que había ayudado días atrás. El joven soldado, al verla transformada en general, la saludó con lágrimas en los ojos. Mi general. Ha sufrido mucho. De ahora en adelante, las lágrimas que derrames no serán de humillación, sino de orgullo. Inti le apretó el hombro con fuerza. Su tacto era cálido y firme. La leyenda de las fuerzas especiales había trascendido de ser una heroína de su unidad para convertirse en una nueva esperanza para todo el ejército del Perú. La tormenta del juicio barrió la Tercera Brigada de Montaña, y un nuevo aire comenzó a fluir. La general de división Inti Quispe no se detuvo en la purga del día de su asunción. Antes incluso de instalarse en el cuartel general de la Quinta División, estableció una oficina temporal en el comando de la brigada. Quería ver por sí misma cuán profundas eran las raíces de la corrupción y arrancarlas de cuajo. El ostentoso retrato de Soto fue retirado de la pared de la oficina del comandante. En su lugar, se colgó un sencillo cuadro con el decálogo del soldado peruano. Inti revisaba sin descanso montones de documentos, emitiendo órdenes para que los presupuestos malversados fueran reasignados a mejorar las instalaciones y la alimentación de la tropa. Oficial de logística, mire este presupuesto. Este dinero destinado al paisajismo de la residencia del general, desvíelo inmediatamente para reemplazar las instalaciones de agua caliente en los puestos de avanzada de la sierra. ¿Es aceptable que un comandante admire sus flores mientras sus soldados se bañan con agua helada? El oficial, uno de los que había visto temblar ante Vargas, ahora sudaba profusamente mientras anotaba las órdenes de Inti, sin atreverse a levantar la vista. Unos días después, Inti volvió a visitar la brigada sin previo aviso. Esta vez, llegó en su vehículo de mando negro, con el estandarte de 3 estrellas ondeando al viento. Los soldados de la guardia estaban visiblemente nerviosos, pero cuando Inti bajó del vehículo y le sonrió amablemente, se relajaron y la saludaron con firmeza. Mi general. Bienvenida a la Tercera Brigada de Montaña. Inti devolvió el saludo, mirando a cada soldado a los ojos. No se dirigió a la oficina del comandante, sino directamente al comedor y a los barracones. El comandante que actuaba como interino corrió a su encuentro. Mi general, si nos hubiera avisado, habríamos preparado una recepción adecuada. Usa el tiempo de preparar recepciones en asegurar que tus soldados tengan un par de calcetines extra. No he venido a ver sus ceremonias, sino a ver cómo viven mis hombres. Inti entró en la cocina del comedor y verificó la comida. Donde hace apenas una semana se preparaban platos especiales para el general y el coronel, ahora se servía el mismo menú para todos, limpio y ordenado. Tomó una bandeja y se puso en la fila con los soldados. Casualmente,
A su lado se sentó el mismo cabo que había consolado. El joven casi deja caer la cuchara por la sorpresa, pero Inti le sonrió con calidez. Come tranquilo. ¿Ha mejorado el sabor? Sí, mi general. Hay más variedad y, sobre todo, ahora podemos comer hasta saciarnos sin que nadie nos mire mal. Es una felicidad. Inti sonrió con satisfacción y probó un bocado. Fue la comida más deliciosa que había probado desde que era general. Más valiosa que las raciones de combate en los entrenamientos más duros de las fuerzas especiales, más satisfactoria que cualquier banquete en una cena de gala. Después de comer, Inti se dirigió al patio de armas. Aún quedaban las marcas del campo de práctica de golf de Vargas. Se detuvo en ese lugar y observó la base. Comandante, plante árboles aquí. Creen una sombra donde los soldados puedan descansar después del entrenamiento. El cuartel no es el patio de recreo de un comandante, sino la escuela donde los jóvenes del Perú aprenden a amar a su patria. Cada una de sus palabras resonaba profundamente en los oficiales. A continuación, reunió a los oficiales en el patio. Su voz volvió a ser firme. En las fuerzas especiales, crucé la línea de la muerte muchas veces. El valor más grande que aprendí allí fue la camaradería. El rango no es una herramienta para abandonar a tus compañeros, sino un escudo para protegerlos. Si en el futuro alguien usa su rango para beneficio personal o para despreciar a un subordinado, yo misma le arrancaré las insignias. ¿Entendido? Entendido, mi general. Las voces de los oficiales retumbaron en el patio. Antes de irse, Inti llamó al técnico jefe superior a un lado. Tomó las manos del viejo soldado entre las suyas. Técnico, sin su valiente libreta, esto no habría sido posible. Gracias por mostrarme el ejemplo de un verdadero veterano. El técnico Morales, con los ojos enrojecidos, inclinó la cabeza. No, mi general. Usted despertó la justicia que yo había olvidado durante décadas de servicio. Ahora, por fin, puedo mirar a los jóvenes a la cara. Mientras subía a su vehículo, Inti contempló las calles de Andahuaylas. Las flores silvestres se mecían al viento. Esto era solo el comienzo. Como comandante de la Quinta División, y como soldado del Ejército del Perú, el camino que tenía por delante era largo y difícil. Pero no tenía miedo. Detrás de ella, ahora había miles de compañeros de armas, unidos por una lealtad genuina. El vehículo negro de mando se abrió paso a través de la niebla, dirigiéndose al cuartel general de la división. Su imponente silueta era como una brújula que señalaba la dirección correcta que debía seguir el Ejército del Perú. El viento de justicia que trajo la general Inti Quispe fue feroz, pero el polvo de la corrupción, acumulado durante décadas, no era fácil de limpiar. A pesar del cambio en la cúpula de la brigada, en los rincones de la unidad aún se escondían los restos del régimen de Soto y Vargas, aquellos que habían probado la dulce miel del poder a su sombra. Consideraban la reforma de Inti como una tormenta pasajera y esperaban, con la cabeza gacha, a que las nubes volvieran a cubrir el sol. En su despacho, Inti estudiaba los mapas topográficos de la región. Su mirada se detuvo en las unidades de avanzada situadas en las profundidades de la cordillera, lejos del cuartel general. La tragedia del vistoso patio de armas podría haber terminado, pero la situación en los puestos remotos, donde el pie humano rara vez llegaba, era una incógnita. Edecán, cancele toda mi agenda de esta tarde. Sin informar a nadie, realizaré una inspección de las compañías independientes en la zona montañosa. Mi general, esa zona tiene carreteras en mal estado y la nieve aún no se ha derretido del todo. Es peligroso. ¿No sería mejor notificar oficialmente y formar un equipo de seguridad? Inti negó con la cabeza con firmeza. ¿Sabes que aprendí llevando la insignia de suboficial? Las letras en los informes oficiales son solo la fantasía que el comandante quiere ver. Yo voy a ver la verdad en su estado más crudo. Un jeep es suficiente. Inti cambió su uniforme de gala por un traje táctico más funcional y se puso una gorra sin insignias de rango. El jeep que la transportaba dejó atrás la ciudad y se adentró en un escarpado camino de montaña. La ruta era estrecha y empinada, con un precipicio vertiginoso a un lado. Tras un largo trayecto, llegaron a un puesto de avanzada en la montaña. Al llegar a la unidad, el oficial de servicio corrió hacia ella, desconcertado. Jamás habría imaginado que la comandante de la división aparecería sin previo aviso en un puesto en la cima de una montaña. Mi general. Bienvenida. Inti devolvió el saludo y entró.
El aire era frío y las paredes del edificio olían a moho. Se dirigió directamente al dormitorio de los soldados. En un rincón, un soldado raso cojeaba mientras limpiaba su equipo. Su figura captó la atención de Inti. «Soldado, ¿qué le pasa en la pierna?». El joven, aterrorizado, miró a Inti y luego al oficial de servicio. Este intervino rápidamente. «Ah, ese muchacho sufrió una leve contusión durante el entrenamiento de ayer. Se recuperará pronto». Inti lo miró con ojos gélidos. Su instinto, forjado en las fuerzas especiales, le decía que no había sido un simple accidente. Se arrodilló frente al soldado y le subió ligeramente el pantalón. En su pantorrilla, además de un hematoma morado, había una herida clara con la forma de la hebilla de un cinturón. ¿A esto le llamas una leve contusión de entrenamiento? ¿Crees que mis ojos son de adorno, oficial? La voz baja de Inti hizo que un silencio sepulcral cayera sobre el puesto. Le puso una mano en el hombro al soldado. «No tengas miedo y habla. Antes que tu general, soy tu compañera de armas». «¿Quién te hizo esto?». El soldado rompió a llorar y comenzó a hablar. Aunque el general había cambiado, este puesto remoto seguía siendo una zona sin ley, gobernada por las viejas costumbres. El capitán de la compañía y el suboficial de logística eran parientes de Soto, y al ver peligrar su posición, habían descargado su frustración en los soldados. «¿Dónde está el capitán?». «El capitán está en la ciudad, cenando con el gerente de una empresa contratista, mi general». Inti soltó una risa incrédula. Sus soldados sufrían en la montaña mientras su comandante abandonaba su puesto para cerrar tratos personales en la ciudad. Inmediatamente, llamó a la policía militar de la división. «Esta noche, realicen una inspección especial en este puesto y en todas las compañías independientes. Rastrean la ubicación de los capitanes y otros oficiales en tiempo real e investiguen todos los casos de maltrato. No dejen a nadie fuera». Esa noche, Inti se quedó en el puesto con los soldados. Ella misma curó la herida del soldado y escuchó sus historias. Se enteró de cómo se desviaba el dinero de la comida para pagar las juergas de los oficiales y cómo se exigían sobornos a cambio de permisos de vacaciones. Al amanecer, el capitán, que regresaba borracho de la ciudad, se encontró con la policía militar y la general Inti Quispe esperándolo en la entrada de la base. Se desmayó en el acto. Inti lo miró con desprecio. «El licor que bebiste son las lágrimas de sangre de tus soldados. No hay piedad para quien no merece vestir este uniforme». La inspección que comenzó en ese remoto puesto se extendió como un reguero de pólvora por toda la división. La general Inti Quispe no hizo concesiones. Informó directamente al comandante general del ejército, expresando su voluntad de arrancar de raíz el mal que persistía en el ejército. Pero la resistencia fue considerable. Algunos generales retirados y políticos vinculados a Soto comenzaron a crear una opinión pública en contra de Inti, calificando su reforma de excesivamente radical. El pretexto era la estabilidad del ejército, pero la verdad era el temor a perder sus propios intereses. En una reunión de comandantes en Lima, Inti recibió las miradas hostiles de muchos generales. Uno de alto rango le lanzó una indirecta. «General Quispe, el entusiasmo es bueno, pero el ejército vive de la jerarquía. Si va por ahí vestida de suboficial, socavando a sus subordinados, ¿quién se atreverá a mandar con miedo?». Inti se puso en pie en el centro de la sala y lo miró fijamente. «Lo que necesitamos no son comandantes a los que sus subordinados teman, sino comandantes a los que respeten. La jerarquía no nace del miedo, sino de la confianza. Lo que yo estirpé no fue la carne de mi ejército, sino un cáncer que lo estaba devorando. ¿Acaso usted, mi general, considera que ese cáncer era parte del cuerpo?». La sala quedó en silencio. Su respuesta fue directa y su lógica, impecable. El comandante general del ejército sonrió satisfecho y le dio su apoyo. De vuelta en la sierra, Inti preparó un ejercicio de maniobras a gran escala. No era un simple movimiento de tropas, sino una demostración de la fuerza de combate que una división reformada podía desplegar. Puso a la tercera brigada de montaña a la vanguardia. El día del ejercicio, cientos de vehículos blindados y tanques se alinearon en el campo de entrenamiento. Inti se puso un casco y subió a un vehículo blindado. A través de la radio, envió un mensaje a toda la división. «Aquí la comandante. Hoy demostraremos que somos el escudo de acero que protege a la patria. Confíen en el compañero que tienen al lado. Sus comandantes estarán con ustedes en los lugares más peligrosos. Toda la división, adelante».
el ejercicio fue como una batalla real. En lugar de dar órdenes desde un puesto de mando, Inti recorrió el terreno, animando a los soldados. Durante la travesía por un terreno montañoso, ocurrió un accidente. Un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias hizo que un vehículo blindado se deslizara hacia un barranco. 3 soldados quedaron atrapados dentro, con un río caudaloso abajo. La ayuda tardaría en llegar. Inti, al llegar al lugar, no dudó. Utilizando las técnicas de rappel que había aprendido en las fuerzas especiales, descendió por la cuerda hasta el vehículo. «Mi general, es peligroso. Nosotros lo haremos», le gritaron, pero ella ya estaba en la cuerda. «Mis hombres están ahí abajo». Un comandante no se retira dejando atrás a sus subordinados. Inti, bajo una lluvia torrencial, logró abrir la escotilla. Los soldados atrapados, aterrorizados, se llenaron de valor al ver que quien había venido a rescatarlos era su general de 3 estrellas. Uno por uno, los aseguró a la cuerda y los izaron. Cuando el último soldado estuvo a salvo y ella subió, todos los presentes la saludaron al unísono. «¿Hay heridos?» «Me alegro de que todos estén a salvo». Inti se sacudió el barro del uniforme y sonrió. Esa sonrisa brillaba más que cualquier medalla y simbolizaba un liderazgo más poderoso que cualquier discurso. El ejercicio fue un éxito rotundo. Las tropas, libres de abusos, demostraron una increíble eficiencia de combate, unidas por una lealtad voluntaria y la camaradería. Se demostró que la reforma de Inti no era solo un castigo, sino un paso esencial para crear un ejército vencedor. Esa noche, Inti subió a una colina tranquila. Las luces de la base brillaban como estrellas. Sacó de su bolsillo la placa de identificación de un compañero caído en combate. «¿Me ves, hermano? El ejército honorable con el que soñamos está renaciendo aquí, en la sierra». El viento seguía siendo frío, pero en el pecho de Inti ardía un calor intenso. Ya no estaba sola. Tenía a miles de hijos e hijas que creían en ella, y protegerlos era su única misión y su mayor alegría. La historia de la general Inti Quispe ya no era una leyenda de los Andes, sino la nueva historia del ejército del Perú. El camino que ella recorría se convirtió en el camino de la justicia, y cada paso que daba era un grito de victoria. El invierno en la sierra fue largo y profundo, pero el frío que envolvía a la 3ª Brigada de Montaña ya no era el del miedo. Tras la llegada de la general Inti Quispe, la división se transformó. Los adornos de las ceremonias desaparecieron del patio de armas, reemplazados por el aliento agitado de los soldados y el calor del entrenamiento real. Inti pasaba más tiempo en el campo polvoriento que en su cómoda silla del cuartel general. Recorría a pie el escarpado terreno andino, borrando una a una las cicatrices que la corrupción había dejado. Pero sobre todo, se dedicó a curar los corazones heridos. Una tarde nevada, condujo su propio jeep, sin escolta, a un pueblo remoto. Allí vivían los ancianos padres de un oficial que había tenido que abandonar el ejército, incapaz de soportar el maltrato de Soto y Vargas. Su hijo, acusado falsamente y expulsado, había muerto de pena, y sus padres sobrevivían en una humilde habitación. Inti, con su impecable uniforme de gala, caminó por la nieve. Las 3 estrellas en sus hombros brillaban, pero su cabeza estaba más inclinada que nunca. «Buenas tardes. Soy la general Inti Quispe. Lamento mucho haber tardado tanto en venir». Se arrodilló ante los ancianos. Lágrimas más calientes que la sangre que había derramado en combate rodaron por sus mejillas. Les entregó un certificado que restauraba el honor de su hijo y los documentos de la compensación económica que nunca se les había pagado. «General, nuestro hijo ya no volverá». «¿De qué sirve todo esto?», dijo la madre entre sollozos. Inti tomó sus manos ásperas entre las suyas. «La patria recordará el honor de su hijo. Y yo protegeré hasta el final la justicia en esta tierra que él quiso defender. Por favor, acepten las disculpas de esta indigna compañera de armas». Esa tarde, Inti reparó la puerta rota de la casa y encendió el fuego en la fría habitación. La imagen de la comandante de división partiendo leña y trabajando la tierra hizo que los aldeanos se detuvieran a mirar. No era una general que gobernaba con autoridad, sino una verdadera líder que sentía el dolor de sus subordinados como propio. La noticia se extendió como la pólvora por toda la división. Los soldados comenzaron a ver a la general Quispe no solo como una superior, sino como una figura maternal que se preocupaba por sus vidas. La disciplina del ejército se reconstruyó sobre el respeto, no sobre la opresión. Cuando la primavera llegó a la sierra,
se celebró un evento muy especial en el patio de armas, el Día del Compañero de Armas, propuesto por la propia Inti. A la ceremonia fueron invitados no solo los soldados en activo, sino también los residentes locales y los veteranos que habían sido tratados injustamente en el pasado. En el centro del patio se erigió un monumento al honor, tallado por artesanos de las fuerzas especiales. En la piedra, en lugar de nombres famosos, se grabó una frase en quechua que honraba el sacrificio de los soldados anónimos que habían defendido la patria en silencio. Inti subió a la tribuna. Su uniforme brillaba bajo el sol y su expresión era serena. En lugar de tomar el micrófono, se inclinó profundamente ante la multitud. Compañeros, ciudadanos de esta tierra. Hoy estamos aquí para recordar el verdadero significado del ejército. El ejército es un lugar que somete al enemigo con las armas, pero también debe ser un lugar cálido que acoja a los más débiles. El patio se llenó de una ola de emoción. Luego, llamó a la tribuna al técnico jefe superior y al cabo que la habían ayudado. Ella misma les prendió en el pecho la medalla de honor de la división. La altura del rango no es la altura del honor. El verdadero valor de nuestro ejército es el amor a la patria y el cuidado de nuestros compañeros. El clímax del evento fue una carrera conjunta de toda la tropa. Inti, en lugar de subir a su vehículo, corrió al frente con sus soldados. Las 3 estrellas de general se balanceaban entre los uniformes de la tropa. La columna de corredores era un espectáculo impresionante. Los residentes salieron a las calles para aplaudir, y los rostros de los soldados, antes sombríos, ahora estaban llenos de sonrisas saludables. Al atardecer, Inti subió sola a la azotea del cuartel general. Los picos de las montañas se teñían de rojo con la puesta de sol. El comandante general del ejército, Ricardo Solari, se acercó a ella. General Quispe, es usted increíble. Lo que ha logrado quedará registrado como un milagro en la historia de nuestro ejército. Inti lo saludó con respeto. Mi general, yo solo he caminado por el sendero que todo soldado debe seguir. Aún queda mucho por hacer. No me detendré hasta que el sol de la justicia ilumine cada rincón de nuestro ejército. El general Solari sonrió y le dio una palmada en el hombro. No sabía que la espada de las fuerzas especiales podía ser tan cálida. Con usted, el futuro del ejército del Perú es brillante. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas. Inti, desde la ventana de su despacho, recordó los 7 días que pasó como suboficial. Fue un tiempo de sufrimiento, pero también de revelación. Había una verdad que solo se puede ver desde el lugar más bajo, y una justicia que solo se puede encontrar en las lágrimas de los más indefensos. Adelante, susurró el lema. No era una orden para atacar a nadie. Era una promesa a sí misma, avanzar a través de la oscuridad hacia la luz, superar la injusticia y marchar hacia el verdadero honor. Al amanecer del día siguiente, Inti volvió a subirse a un jeep. Su viaje era para inspeccionar otro puesto remoto. El vehículo que la transportaba cortó la niebla de las montañas andinas. El estandarte que ondeaba sobre el capó ya no era solo el símbolo de la 5ª División de Ejército, sino la bandera de la justicia en la que más confiaban y amaban los soldados del Perú. La historia de la general Inti Quispe no termina aquí. Con cada paso que daba, florecía una nueva esperanza, y el calor que irradiaba transformaba la fría disciplina militar en una cálida camaradería. Su saga, que superó el invierno glacial de la sierra para finalmente hacer florecer las más bellas flores de primavera, permanecerá como una estrella eterna en el corazón de todos los soldados que valoran el honor. El espíritu de combate de las fuerzas especiales, la autoridad